Este mayo de 2026 se ha producido en la cadena norteamericana CBS la despedida del late night que conducía el señor Stephen Colbert. You attract more skinheads than free Rogaine. You have more people marching against you than cancer. You talk like a sign language gorilla who got hit in the head. In fact, the only thing your mouth is good for is being Vladimir Putin's holster. Donald Trump has proven that, unlike our conception of ourselves and our government, demagoguery is actually a useful tool for a president, at least for the goals that Donald Trump has, which is power through division. Do you think that decorum will return, I guess, is my answer, as the standard when we've seen proof that barbarism works as well? Algo que ha sido muy comentado. Hay que decir que este mismo mes otro presentador muy icónico de la CBS también se ha despedido entre lágrimas, que era el señor Cooper, pero se ha comentado mucho más el tema del señor Colbert. Incluso en el programa de Malas Lenguas de Televisión Española le dedicaron un tema para hablar del asunto, presentándole como una víctima de la libertad de expresión. Siempre hemos visto ataques a nuestros compañeros, siempre libertad de expresión. Gonzalo, titular y terminamos, sí, por favor. Fascistas haciendo cosas de fascistas. Gloria Marcos. No se puede ser la primera democracia del mundo y no respetar la libertad de expresión ni la vida. Hay que decir que en Estados Unidos existe ese debate, es decir, hay varias tertulias, como por ejemplo la de la arena de la CNN, que ha puesto el foco en que hay un sentimiento popular que, aunque haya sido desmentido por la cadena, creen que el señor Colbert ha sido una víctima de la libertad de expresión. And he oversaw its decline. I think we can be honest about that. But that there's the political part of that, which is, since Paramount, basically took over this franchise, there was a lot of conjecture that this was politically motivated, and is the way that he is now commonly understood in popular culture. Leaving aside partisanship, he is seen as a victim of this administration and of freedom of speech. Lo que pasa es que, a diferencia de en España, donde las tertulias que han tratado este tema, como la de TVE, han sido unánimes, todo el mundo estaba en la misma posición política, en Estados Unidos hemos visto dos posiciones diferentes, las de los que estaban diciendo que el señor Colbert caía por presiones políticas, pero también las que, como por ejemplo los de Fox News, decían que caía porque al programa le iba muy mal y perdía 40 millones al año. Speaking for us, maybe it's a business decision. Yeah, if Colbert tells a joke on CBS, does anyone hear it? No. The show was terrible, and he had horrible ratings. He lost $40 million a year and had the greatest firing ever. Like, his show was repugnant. He was repugnant. People, it's not, blame the people, blame the American people who didn't want to watch you anymore. It's the people's fault. So... Pero lo que más me llamó la atención es que el señor Cintora, donde más ponía el foco en su programa, era en que nada más acabar el programa se viralizó un chiste hecho con IA contra el señor Stephen Colbert y la propia cuenta de la Casa Blanca lo retuiteó. Blanca difundiendo una recreación de Donald Trump tirando al contenedor al presentador al que le acaban de cerrar un programa de televisión tras críticas a Donald Trump. Un programa de Late Show que llevaba 33 años en antena, 33 años. Después del cierre del programa, la mofa de la Casa Blanca, nada más y nada menos, pónganse en el contexto, es ver cómo Trump tira al contenedor al presentador. Estamos en tiempos en los cuales aquí se está diciendo que quieren entrar con bomba atómica, lo dice Vox, que quieren entrar con lanzallamas. Bueno, pues en este caso Estados Unidos, 33 años lleva de Late Show y se ha cerrado el programa, y encima con el presentador la Casa Blanca recrea esto que ha difundido en su red social. Welcome back to our final broadcast, ladies and gentlemen. Pues ya ven cómo se las gastan algunos. Hace mucho tiempo que las redes que tienen que ver con la administración Trump se comportan bastante por debajo de lo que uno esperaría de un mínimo de protocolo y respeto de una cuenta institucional. Sin embargo, me llama la atención que el foco más importante que puso el señor Cintora fue en ese tema y no en algo que me parece mucho más grave de todo lo que está pasando en la CBS, que es el episodio que en este canal hemos llamado el sobornazo. Vamos a recordar que la CBS tiene cierta simbología
como cadena progresista que se enfrenta a los conservadores históricamente. Era la cadena que lideró la campaña contra la caza de brujas del senador republicano McCarthy en las épocas del señor Murrow con su famoso Good Night, Good Luck. La culpa, querido bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Luego, durante muchos años, su estrella informativa era el señor Dan Rather, el comunicador que se enfrentó más férreamente a George Bush padre primero, con un célebre debate que hizo historia. Repeatedly said in the meetings, you said in a meeting in which Secretary Schultz, in the most forceful way, registered his objections. And then you said you never heard anybody register objections. I don't want to be argumentative, Mr. Vice President. You do, Dan. No, this is not a great night because I want to talk about why I want to be president, why those 41% of the people are supporting me. And Mr. Vice President, these questions are judge a whole career. It's not fair to judge my whole career by a rehash on Iran. How would you like it if I judged your career by those 7 minutes when you walked off the set in New York? Well, now, would you like that? Mr. I have Vice respect President, for you, but I don't have respect for what... Y que luego se enfrentó a George Bush hijo, con la mala fortuna de aquellos memorándums que resultaron ser falsos, y lo que en cierto modo fue el final del señor Rather. Mary Mapes, Dan Rather's former producer who was fired from CBS over false story on President Bush, wrote on the Huffington Post, quote, "No backpedaling here, madam. Unlike you, I report honesty. Every single thing we said about Tiller was true, and my analysis was based on those facts." Hablamos de si sus opiniones políticas influyen en sus reportajes. Nunca ha sido así. ¿Nunca? ¿En serio? Por eso cuando Barnes le dijo que metió a Bush en la guardia, le creyó sin dudar un instante. Y cuando Bill Barkett, un conocido detractor de Bush y un embustero, le llevó los memorandos, ¿asumió su autenticidad sin molestarse en verificarlos? Por eso contactó personalmente con la campaña de John Kerry de parte de Bill Barkett, un hombre que se ha dedicado a difamar al presidente. We reported true story, and that's the reason I'm no longer at CBS News. Those who found the story uncomfortable for their partisan political purposes attacked us at what they knew to be the weakest point, which was the documents. La CBS era desde 1999 propiedad del grupo Paramount del señor Sam Reston. Las comparaciones eran inevitables cuando Viacom y CBS anunciaron la fusión de medios más grande de la historia. Un nuevo gigante pronto controlará una gran porción del pastel del entretenimiento. Viacom adquiere la CBS que engloba CBS Noticias. Cuando piensen en el nuevo Viacom, bastará con que recuerden un solo número. El número 1. Y en la última etapa del señor Reston se vio que el arma más poderosa que tenía la CBS y el grupo Paramount, también llamado grupo Viacom, contra los republicanos y los conservadores, no eran tanto los informativos de CBS News como los humoristas. Tanto el Late Night que hacía el señor Stephen Colbert como todo el grupo de Comedy Central, donde se metían desde South Park hasta los programas de estrellas como Jon Stewart. Glad you tuned in to today's show. Well, you could miss it. But if you miss it, you'll die. Que durante una etapa fue considerado el hombre más poderoso de Estados Unidos, porque se decía que los monólogos que hacía el señor Jon Stewart en Comedy Central eran más escuchados. Primera retirada del señor Stewart, digamos que el señor Stephen Colbert había ocupado un poco ese papel de la mayor estrella política / editorial del sector progresista mediático norteamericano. Pero el episodio más oscuro y que me sorprende que en TV no comenten no tiene que ver con que la cuenta de la Casa Blanca retuitee un chiste. Dejando al margen que lo de hacer mofa de un despido o de una no renovación de un comunicador, quien menos lo puede reprochar es el señor Stephen Colbert, que tanto se ha reído cuando han despedido a otros. Quiero recordar que durante el mandato del señor Biden, Fox News rompió con el señor Tucker Carlson y el primero que se rió en antena por ello fue el señor Stephen Colbert. We have been off the air for a week. You know who else has? Tucker Carlson. The difference is I'm allowed back on. Lo controvertido que hay aquí es el pago encubierto que ha hecho la CBS al señor Trump. El contexto es que murió Sam Reston y desde entonces la hija de Reston estaba buscando vendedor y finalmente lo encontró en el grupo Skydance del señor Ellison.
esa compra / fusión para que la CBS y todo el imperio mediático vaya con Paramount, etcétera, acabe en las manos del grupo Skydance que pueda sanearlo, tiene que ser aprobada por los órganos supervisores que en gran medida dependen de la Casa Blanca, es decir, dependen del señor Trump. Y el Trump no parecía estar por la labor de permitir esa compra / fusión, porque el señor Trump siempre se ha declarado en contra de todo tipo de operaciones de fusión. Ya lo hizo con el tema de la AT&T y la CNN en el año 2016. Well, we realized that where both of our companies, both our industries really were going, distribution and TV and movies, were coming together. And we thought we could do a better product for consumers, better choice, better packages, lower prices, more interesting ads, not as much of it, and have... I think it's... I don't know that it's a fight. I mean, we hadn't even gotten to a fight yet. I mean, we're in a process. We hadn't even filed with the federal agencies yet on the deal. And what happens in these things is we'll do our filing. We'll put out our public interest statement, and then there will be a full vetting of this deal. The way we assess this thing is this is a vertical integration, and people talk about this has such a low chance of being approved. It would be the first vertical integration of any magnitude that had ever been killed by the U.S. government. As an example of the power structure I'm fighting, AT&T is buying Time Warner and thus CNN, a deal we will not approve in my administration because it's too much concentration of power in the hands of too few. Concentrates far too much power in one massive entity that is trying to tell the voters what to think and what to do. Deals like this destroy democracy. Sin embargo, en esta ocasión lo ha permitido. Y lo ha permitido en un contexto curioso porque resulta que el señor Trump tenía un litigio con la CBS, que data de las pasadas elecciones presidenciales del año 2024. En 2024, en plena campaña electoral, la CBS en el programa 60 Minutos hace una entrevista a la candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, la rival del señor Trump, la señora Kamala Harris, y en esa entrevista, que supuestamente es un falso directo, la candidata Kamala Harris tiene algunos momentos dubitativos. Le pasa un poco como a mí, ¿no? Que se atropella o que duda un poco en pronunciar una palabra, que se la muestra un poco confusa, vacilando, y esa parte es cortada por edición. Eso se filtra. It seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. Well, Bill, Este es el bruto. Se queda un poco pensativo. Aquí te está divagando. Movements in that region by Israel that were very much prompted by or a result of many things, including our advocacy for what needs to happen in the region. But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. We're not going to stop. La CBS se ve obligada a reconocer que efectivamente la entrevista fue editada, permitiendo que la candidata Kamala Harris pareciera un poco más segura de lo que había sido durante la entrevista, y por ese motivo el señor Trump demandó a la CBS por considerar que con esa edición habían alterado el equilibrio en plena campaña electoral. Y aquí viene la parte más sorprendente. La dirección de la CBS, en vez de luchar contra esa demanda en el terreno legal, pidió llegar a un acuerdo. Y el acuerdo consistió en que la CBS pagó $16 millones al señor Donald Trump, es decir, al presidente de Estados Unidos, porque ese pago se ha hecho cuando ya era presidente de Estados Unidos. Y el señor Trump ha permitido la compra de todo el grupo por Skydance. Trump right now is reportedly one step closer to settling the lawsuit he filed against 60 Minutes. Trump suing CBS for $20 billion because an interview they aired with Kamala Harris caused him mental anguish. He could sue them for mental anguish. Imagine how much we could sue him for. We're gonna be rich. Paramount, which is CBS's parent company, reportedly offered Trump $15 million to settle the case. He said no. His lawyers want at least $25 million. And even worse, they want an apology for not doing anything wrong. If you haven't been following this, during the election, 60 Minutes did a segment with Kamala Harris. And because 60 Minutes is only 60 Minutes, they edited the interview, just like they always do. But Trump, who never misses an opportunity to A, whine, and B, abuse the legal system, claimed
based on no evidence that 60 Minutes edited the interview deceptively to make his opponent look better. He sued them for $10 billion, and then, even though he won the election, he raised it to $20 billion, which the whole company isn't even worth $20 billion. They're selling it for $8 right now. It's a plainly frivolous lawsuit, but Shari Redstone, who inherited Paramount from her horrible father, is trying to sell her company, and she knows Trump will vindictively use his power as president to block that from happening through the FCC. So now she's trying to pay him off, and she's going to pay him off. This is how it works now. It's just like the mafia, but with cheeseburgers instead of gabagool. Que el grupo CBS no consideró que merecía la pena luchar y consideró adecuado pagar $16 millones por editar unos frames en una entrevista a Kamala Harris, y casualmente le paga 16 millones al presidente de Estados Unidos justo cuando necesita que ese presidente de Estados Unidos le ayude para conseguir un cambio de propiedad que permita la supervivencia del grupo mediático. O estamos ante unos directivos sorprendentemente escrupulosos en un sentimiento de culpa titánico por una edición, o nos encontramos en unos mayores escándalos mediáticos de soborno a un presidente a la luz pública encubierto bajo la vía de una indemnización. And tonight, ladies and gentlemen, my mustache comes to you with a heavy heart because while I was on vacation, my parent corporation, Paramount, paid Donald Trump a $16 million settlement over his 60 Minutes lawsuit. As someone who has always been a proud employee of this network, I am offended. And I don't know if anything will ever repair my trust in this company. But just taking a stab at it, I'd say $16 million would help. This settlement is for a nuisance lawsuit Trump filed claiming that 60 Minutes deceptively edited their interview with then-candidate Kamala Harris last fall. Paramount knows they could have easily fought it because, in their own words, the lawsuit was completely without merit. And keep in mind, Paramount produced Transformers: Rise of the Beast. They know completely without merit. Unlike the payoffs from ABC and Twitter, Paramount's settlement did not include an apology. Instead, that's good. Instead, the corporation released a statement where they said, "You may take our money, but you will never take our dignity. You may, however, purchase our dignity for the low, low price of $16 million. We need the cash." Now, I believe that this kind of complicated financial settlement with a sitting government official has a technical name in legal circles. It's big fat bribe. Because this all comes as Paramount's owners are trying to get the Trump administration to approve the sale of our network to a new owner, Skydance. Not the music I was expecting. Okay. Igual si el señor Rodríguez Zapatero, para realizar cobros en vez de usar informes falsos, presuntamente hubiera usado la vía de la indemnización encubierta, no estaría ahora metido en tantos jaleos, ¿verdad? Por eso, desde mi punto de vista, lo más escandaloso que ha pasado con la CBS no es ni que salga el señor Colbert ni que salga el señor Cooper. En todas las etapas y en todas las administraciones norteamericanas sale algún comunicador, alguna estrella, por algún tipo de falta de acuerdo que suele coincidir con que no cuenta con algún tipo de favor de la administración vigente. Lo que es menos habitual es que haya un sobornazo o una casualidad en el tiempo en la que un presidente tenga 16 millones de motivos para estar agradecido a una empresa mediática a la que ha favorecido. Eso es para mí bastante más escandaloso que los chistecitos que tanto parecen inquietar a los de Televisión Española. Pues ya ven cómo se las gastan algunos.